Muy bien, en este video te voy a presentar la manera como se obtienen las transformadas de Laplace utilizando el segundo teorema de traslación. Nosotros ya vimos que las funciones de la tabla básica se pueden multiplicar por otras funciones. En el primer caso vimos que si la función de la tabla básica se multiplicaba por una función exponencial, pues entonces íbamos a utilizar el primer teorema de traslación. Ahora vamos a ver que la función de la tabla básica se va a multiplicar por esta función. La función se llama escalón unitario. Bueno, primero vamos a definir quién es la función escalón unitario y más abajo vamos a explicar cómo se obtiene la transformada de Laplace utilizando el segundo teorema de traslación. Muy bien, aquí dice la función mu de t menos a, así se lee mu de t menos a. Significa que la mu depende de t menos a, ¿sí? No es una multiplicación, es una dependencia. La mu viene siendo una función en el tiempo, ¿sí? La a, pues es un valor numérico que siempre va a ser positivo o igual a 0. Ok, la función mu de t menos a, ¿qué es esta? Ok, se define como 0 para t entre 0 y a y 1 para t mayor o igual que a. Es decir, la función mu de t menos a siempre va a tomar el valor de 0 o el valor de 1, ¿sí? Y se llama función escalón unitario. Vamos a graficar para que nos quede claro el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me piden graficar bueno, aquí sería vamos a graficar la función, ¿sí? Me piden graficar mu de t menos 3. Aquí el valor de a viene siendo 3. De acuerdo a la definición, mu de t menos 3 siempre va a tomar el valor de 0 y el valor de 1. Como la a es igual a 3 en mi problema, pues vamos a checar que la a viene siendo el valor de t que me divide en dos secciones la gráfica de la función escalón unitario. En dos funciones constantes, 0 y 1. Entonces, aquí el valor de a es igual a 3 y el valor de 3 es el que me divide en dos funciones constantes la función escalón unitario. Entonces, la función escalón unitario va a ser igual a 0 cuando t toma valores entre 0 y 3 y va a ser igual a 1 cuando t es mayor o igual que 3, de acuerdo a la definición que tenemos aquí. La gráfica es la siguiente. Aquí dice que de 0 a 3 la función mu siempre toma el valor de 0. Entonces viene siendo una recta en el eje horizontal, en el eje t en este caso, cuando t toma valores desde 0 hasta 3. Luego mu de t menos 3 va a tomar el valor de 1 para valores de t mayores o iguales que 3. Así es, sería la función constante 1 para valores de t de 3 en adelante. Entonces, por ejemplo, esta gráfica pues me da la razón de por qué se llama escalón. Aquí tenemos un escalón unitario, bueno, porque vamos a tomar en cuenta que la función escalón toma el valor de 1 para valores de t mayores o iguales que t en el problema que te estoy presentando. Por ejemplo, el número 2 me piden graficar mu de t. Mu de t, pues tendría que a es igual a 0, ¿sí? Sí es correcto que la valga 0. Aquí dice que la a puede ser mayor o igual que 0, ¿sí? Sin embargo, si nosotros usamos la definición tomando para a el valor de 0, aquí diríamos que mu de t es igual a 0 para t entre 0 y 0. Esta es una incongruencia matemática, ¿sí? Y la mu de t tomaría el valor de 1 para t mayor o igual que 0, porque acuérdate que aquí la a va a valer 0. Por lo tanto, la incongruencia matemática no se toma en cuenta. No sé, es como decir todos los valores que están entre el 5 y el 5, por ejemplo, es una incongruencia matemática, ¿verdad? No existe el intervalo. Entre 0 y 0 no es un intervalo, no existe. Por lo tanto, se elimina la incongruencia
Y nos quedamos con que mu de t para a igual a 0 simplemente tomaría el valor de 1 para t mayor o igual que 0. Y entonces aquí está. Mu de t es 1 para t mayor o igual que 0 y la gráfica es, pues simplemente sería la función constante 1, que también se llama función unidad 1, que también, ya te lo había comentado, se llama una entrada escalón, ¿sí? Esta sería la gráfica. Resulta que todas las funciones que llamamos seccionadas, acuérdate que una función seccionada es aquella que su intervalo de definición, es decir, su dominio, se divide de tal modo que la función toma diferentes valores en todo el dominio, ¿sí? En intervalos en todo su dominio. Y entonces resulta que las funciones seccionadas son el resultado de la intervención de esta función que se llama función escalón unitario. En otras palabras, para que lo comprendas bien, todas las funciones seccionadas, ¿sí? Provienen de una función que está definida en todo su dominio, pero que al multiplicarse por una función como esta, una función escalón unitario, da como resultado que se divide el dominio y por lo tanto se divide la función, ¿sí? Aquí, por ejemplo, te tengo expresada quién es una función seccionada. Es una función que se puede dividir en varias secciones. Por ejemplo, aquí yo te lo estoy dividiendo en dos secciones. La primera sección se define para valores de t entre 0 y a, y la segunda sección para valores de t mayor o igual que a, ¿sí? Resulta que toda función seccionalmente continua, así se llaman también, o forma seccionada, se puede expresar en términos de la función escalón unitario, es decir, en la forma escalonada. Así, es decir, que esta función que es seccionada la puedo expresar o transformar en una función que tenga la forma escalonada. ¿Qué es una función que tenga la forma escalonada? Es una función en la cual interviene la función escalón unitario. Esta viene siendo la formulita, ¿sí? Es f de t es igual a f1, aquí está f1, menos f1 menos f2, aquí está f1 menos f2, por mu de t menos a, en donde a, acuérdate que es el valor de t, que me hace la división entre una función y otra. Entonces, esta f de t es exactamente la misma que esta, solo que aquí la tenemos expresada en forma seccionada y aquí en forma escalonada. ¿Qué es lo que va a suceder cuando una función de la tabla básica se multiplique por la función escalón unitario? El segundo teorema de traslación dice lo siguiente. Si a es mayor que 0, entonces, dice la transformada de f de t menos a por mu de t menos a es igual a e a la menos as por f de s. A ver, entonces resulta que no solamente la función de la tabla básica, porque f de t es una función de la tabla básica, no solamente se está multiplicando por el escalón unitario, también se está trasladando. Acuérdate que ya explicamos que esto significa que la función f de t sufrió una traslación hacia la derecha. La gráfica de f de t se trasladó a unidades hacia la derecha. Acuérdate que estamos especificando aquí que la a es mayor que 0, a es positiva, ¿sí? Es decir, aquí la a nunca va a ser negativa, ¿ok? Entonces, para que podamos utilizar el segundo teorema de traslación, necesitamos que la función de la tabla básica f de t no solamente esté truncada, sino que también esté trasladada. Es decir, que no solamente se multiplique por un escalón unitario, sino que también se traslade, ¿sí? El resultado me va a dar e a la menos as por f de s. ¿Quién es f de s? F de s es la transformada de la función f de t. Bueno, pero ¿cómo vamos a obtener la transformada de Laplace? ¿Cómo vamos a aplicar este teorema para que no se nos haga tan complicado? Quiero que observes que aquí solamente tenemos que identificar el valor de a para que implícitamente aparezca aquí el exponencial e a la menos as. Esto significa una cosa, que yo solamente me voy a preocupar por encontrar f de s. ¿Y quién es f de s? Es la transformada de f de t. Aquí yo tengo f de t menos a, entonces ya nada más tendría que darle la forma a f de t, o ver quién es f de t,
conociendo f de t menos a. El procedimiento aquí te lo presento. Dice, la transformada de f de t menos a por mu de t menos a es igual a lo siguiente. Esta traslación te la voy a presentar así. Transformada de f de t en donde t está trasladado a t menos a. Esta expresión es exactamente la misma que esta. ¿Por qué me conviene expresarla así? Porque de esta manera yo puedo ver quién es f de t. Esta f de t y esta f de t, la diferencia es que esta está trasladada y esta no. Pero a mí me piden la transformada de la que no está trasladada. Aquí está. Aunque bueno, en realidad sí está trasladada, pero la traslación la estoy expresando fuera de f de t, donde t se traslada a t menos a por mu de t menos a. Entonces, conociendo el valor de a, ya tendríamos e a la menos as, y conociendo f de t, calcularíamos su transformada. ¿Sí? La transformada de f de t es f de s, y así quedaría ya expresada la transformada de Laplace. Bueno, pero te lo voy a volver a repetir. Para poder utilizar el segundo teorema de traslación, necesito dos cosas. Función trasladada y truncada. ¿Sí? O función multiplicada por el escalón unitario y trasladada a unidades. La misma traslación del escalón unitario es la traslación de la función f de t. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que si yo tuviese una transformada de Laplace en donde la función estuviese multiplicada por el escalón unitario, pero no estuviese trasladada, yo necesito trasladarla. De lo contrario, no voy a poder utilizar este teorema. ¿Sí? A ver, vamos con los ejemplos. Tengo la transformada de t menos 1 al cubo por mu de t menos 1. ¿Qué voy a hacer? Así como dice aquí. Expresar f de t menos a como la transformada de f de t, donde t se traslada a t menos a. Entonces, t menos 1 al cubo quedaría t al cubo, en donde la t tiene una traslación a t menos 1, mira. T menos 1 al cubo y t al cubo, en donde t se traslada a t menos 1, son la misma cosa. Entonces, de esta manera, pues nosotros ya podemos decir que t al cubo es la f de t que ando buscando. ¿Sí? Y la mu de t menos 1, pues sigue apareciendo la transformada de Laplace. Ya para resolverla, aquí el exponencial quiero que observes que siempre es negativo. Es decir, que por ejemplo, aquí el valor de a es 1, no es menos 1. ¿Sí? Aquí dice t menos a. ¿Quién es a? A es 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí me quedaría e a la menos as, o sea, e a la menos 1s. ¿Sí? Por la transformada de f de t, pero f de t es t al cubo. Entonces quedaría transformada de t al cubo. Y la transformada de t al cubo pues viene siendo 3 factorial sobre s a la cuarta, o sea, 6 sobre s a la cuarta ya multiplicado por el exponencial e a la menos s. ¿Sí? Entonces de esta manera pues nosotros ya tendríamos resuelta la primera transformada. Número 2. Tengo la transformada del coseno de t menos pi sobre 2 por mu de t menos pi sobre 2. Observamos que la función coseno está trasladada y truncada. Entonces, esto lo expresaríamos así. La traslación es t menos pi sobre 2. Por lo tanto, me quedaría la transformada del coseno de t, donde t está trasladada a t menos pi sobre 2. ¿Sí? Porque aquí dice, por mu de t menos pi sobre 2. La a pues valdría pi sobre 2. Por lo tanto, e a la menos as quedaría e a la menos pi sobre 2s. Por la transformada de f de t es coseno de t. Entonces me quedaría la transformada del coseno de t. ¿Sí? La transformada del coseno de t pues es s sobre s cuadrada más 1, ¿sí? Por e a la menos pi sobre 2s. Correcto. Ahora, aquí por ejemplo tengo mi función f de t truncada, pero no la tengo trasladada, ¿sí? Entonces aquí dice, falta que la función f de t igual a t se traslade a t menos 4. La t la vamos a trasladar restándole 4, pero acuérdate que si le resto también le tengo que sumar, ¿sí? Entonces, una vez más, esta t se le van a restar 4 y también se le van a sumar 4. Y el resultado se multiplica por mu de t menos 4. Entonces, vamos a separar. En la transformada de t menos 4 por mu de t menos 4, aquí está.
más 4 por la transformada de mu de t menos 4. Aquí está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que ya la primera transformada tiene una traslación y tiene una función escalón. Entonces nos quedaría, aplicando el teorema, sería la transformada de t, donde t está trasladada a t menos 4. Aquí está, por mu de t menos 4. Muy bien. Ahora, ¿cómo quedaría la transformada en la segunda función? Pareciera que aquí no tengo ninguna función, pareciera que solamente tengo la función escalar unitario. No, de hecho sí tengo una función, y es la función unidad, ¿sí? Aquí tengo la función unidad, ¿de acuerdo? Pero acuérdate que la función unidad viene siendo una recta horizontal, ¿sí? Es decir, una constante. Obviamente no contiene t, porque es constante. En este caso es 1, ¿sí? Resulta que las funciones constantes son funciones que ya de por sí están trasladadas a donde nosotros queramos, porque son rectas, ¿sí? Rectas horizontales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí para calcular su transformada, la función constante ya es una función que está trasladada. La constante 1 ya es una función que está trasladada. ¿A dónde está trasladada? A donde tú quieras, ¿sí? A 4, a 5, a 6, a lo que nosotros queramos ya está trasladada, ¿de acuerdo? Porque es constante. Entonces, al aplicar el teorema, aquí sería 4 por la transformada de 1, en donde t está trasladada a t menos 4, ¿sí? Por mu de t menos 4, ¿de acuerdo? Si aquí tuviésemos una t cuadrada, un e a la t, un coseno de t, nosotros hubiésemos tenido que trasladar. Pero como solo tengo la constante 1, insisto, ya es una función trasladada porque es una recta horizontal. ¿De acuerdo? Está trasladada por ambos lados. Muy bien. Entonces, así me quedaría la expresión. Para la primera, la valdría 4 y ft valdría t. Entonces, al aplicar el teorema, quedaría e a la menos 4s, aquí está, e a la menos 4s por la transformada de t. Más, para la segunda sería 4, nuevamente la vale 4, e a la menos 4s por la transformada de 1. ft vale 1, no se te olvide, ¿sí? Y bueno, la transformada de t es 1 sobre s cuadrada, entonces quedaría e a la menos 4s sobre s cuadrada, la transformada de 1 es 1 sobre s, quedaría 4e a la menos 4s sobre s. Y ya estaría resuelta esta transformada de Laplace, ¿sí? Bueno, en el número 4 te presento una función seno de t que está truncada porque aparece la función escalón unitario mu de t menos pi. Sí, pero nuevamente la t no está trasladada. Yo no puedo aplicar directamente el teorema porque acuérdate que la t tiene que estar trasladada a t menos pi. Sin embargo, aquí sería muy complicado que nosotros dijéramos la t, siendo un ángulo, le restamos pi y le sumamos pi. Sí se podría, pero tendremos que utilizar una identidad muy complicada que nos haría muy largo el problema. En lugar de eso, en tu formulario aparece una serie de fórmulas, nada más que ahorita no recuerdo en qué tabla, en donde funciones seno y coseno tienen traslaciones a pi sobre 2, a 2pi, a 3 medios de pi, etc. Entonces, si buscas en tu formulario, viene esta identidad. Dice que la función seno de t es lo mismo que menos seno de t menos pi. ¿Sí? Si la checas en tu formulario, ahí te la vas a encontrar. Quiere decir que la función seno de t no necesito hacer ningún procedimiento para trasladarlo porque aquí existe una identidad donde ya me da la función seno de t trasladada. Aquí nada más te voy a pedir que tengas mucho cuidado al momento de usar esas fórmulas, porque muchas veces la función que yo quiero trasladar, por ejemplo aquí el seno de t, vamos a decir que sea otro, vamos a decir que fuese el coseno de t. No necesariamente de este lado voy a tener que si acá tengo coseno, acá también tengo coseno. Que si acá tengo seno, acá también tengo seno. No necesariamente es así. Sí te aconsejaría que le dieras una repasada a esa tablita donde vienen esas traslaciones para que te dieras cuenta
cómo son esas identidades. Entonces, si yo aquí estoy preguntando por qué seno de t tenga una traslación a seno de t menos pi, aquí debe decir seno de t. Independientemente de lo que diga acá, aquí debe de decir seno de t, ¿sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí dijera coseno. Yo sustituiría aquí en seno de t menos coseno de t menos pi. ¿Por qué? Pues porque seno de t es igual a menos coseno de t menos pi. Suponiendo que así lo fuera, ¿verdad? Claro que no lo es, ¿sí? En este caso, seno de t es igual a menos seno de t menos pi. Quisiera que checaras, por ejemplo, cuando la traslación fuese a pi sobre 2, para que veas cómo la función aquí es una y acá me aparece otra, ¿sí? Yo me voy a ir por la que ando buscando aquí. Esta debe ser igual a otra, pero trasladada. ¿Quién es esa otra? No sé, puede ser un seno o un coseno, pero está trasladada, es lo que a mí me interesa. Correcto, entonces vamos a sustituirla. Aquí sería que seno de t es menos seno de t menos pi. Aquí está, ya la sustituimos. El menos lo mandamos para afuera y entonces la función la función f de t, pues sería seno de t. Y la traslación sería t menos pi. Por lo tanto sería menos la transformada del seno de t, en donde la t está trasladada a t menos pi por la mu de t menos pi. ¿Sí? La a en mi problema vale pi. Y la f de t vale seno de t. Acuérdate que estamos utilizando esta formulita. E a la menos as por la transformada de f de t. Entonces quedaría la vale pi menos e a la menos pi s por la transformada del seno de t. Y la transformada del seno de t es 1 sobre s cuadrado más 1. Aquí ya te lo tengo simplificado. Multiplicado por e a la menos pi s con signo negativo. Muy bien. ¿Qué pasaría si mi función estuviese expresado en forma seccionada? Ya lo dijimos, así no me conviene trabajarla. Puedo calcular la transformada de Laplace usando la definición, pero mejor ¿por qué no la convertimos a una función escalonada? ¿Por qué no le damos la forma de una escalonada? ¿Sí? Y aplicamos el segundo teorema de traslación. Muy bien. Entonces tenemos F1 y F2. Y la vale pi. Aquí está la formulita. ¿Sí? Aquí está. F1, F2 y A. La formulita dice F1 menos F1 menos F2 por mu de t menos A. Entonces quedaría, aquí está. F1 sería 1 menos F1 menos F2, aquí está, 1 menos coseno de t, por mu de t menos pi, porque la A vale pi. Mira, esto te lo voy a decir una sola vez. Ya que si no lo hace, ya es tu problema. Atención. Nada de que el 1 se elimina con el 1. El 1 no se elimina con el 1, fíjate. Mucho cuidado con eso. Vivo diciéndole semestre tras semestre que este 1 no se puede eliminar con ese 1. ¿Sí? Y ahí van y eliminan el 1. ¿Por qué no se puede eliminar? Porque este 1 no es 1, es la mu. Porque este 1 se está multiplicando por la mu. Entonces, en realidad, si nosotros hacemos el producto, que de hecho acá lo hice, 1 por mu es mu de t menos pi. Por lo tanto, este 1 no se puede eliminar con este 1. Este 1 es independiente de la mu. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este 1 pasa igual y este 1 se multiplica por la mu y por el signo de afuera quedaría menos mu de t menos pi. Menos por menos es más coseno de t por mu de t menos pi. Esto es lo correcto. ¿Sí? Una vez más, no vayas a eliminar este 1 con este 1. Ahora sí que van a ver si alguien lo hace. Prohibido. Ya dijimos por qué. Correcto, entonces ya tenemos expresadas las funciones. ¿Qué sigue? Ahora sí, vamos a calcularle la plaza a cada una. Aquí está, mire, es la transformada de 1 menos la transformada de mu de t menos pi más, perdón, es la transformada de 1 menos mu de t menos pi más el coseno de t por mu de t menos pi. Aquí te estoy separando en esas tres transformadas.
Si checas la primera, pues es la unidad, pues es de la tabla básica, la transformada es 1 sobre S. La segunda, ahorita explicamos que es una función trasladada y truncada. ¿Y cuál es esa función trasladada? La unidad. Cuando aquí sea la unidad, no tenemos que trasladarla porque ya está trasladada. Ya te lo dije más arriba, ¿sí? O sea que aquí lo expresaremos así. Menos la transformada de 1, donde t está trasladada a t menos pi, por mu de t menos pi. Correcto. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Sí? Fíjate cómo lo estoy expresando aquí. Pero pon atención, afuera tengo un menos y aquí tengo un más. Lo que pasa es que aquí no lo dije, pero acá te lo estoy diciendo. La función coseno de t, en tu formulario viene que es lo mismo que menos coseno de t menos pi. Por eso es que en lugar de coseno de t, estoy escribiendo menos coseno de t con t trasladada a t menos pi. ¿Sí? Pero aquí tengo un signo afuera. Digamos que aquí ya me está adelantando un paso. Coseno de t es lo mismo que menos coseno de t menos pi. Si ponemos atención a esto, este menos sería este. Y coseno de t menos pi es lo mismo que coseno de t, en donde t está trasladado a t menos pi por mu de t menos pi. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos. Sería 1 sobre s. Esta transformada, pues aquí la vale pi, quedaría menos c a la menos p y s. Y f de t es 1 por la transformada de 1. Siguiente transformada, también la a vale pi, quedaría menos c a la menos pi s, f de t es coseno de t por la transformada del coseno de t. Y listo, quedaría 1 sobre s. La transformada de 1 aquí pues también es 1 sobre s por el exponencial. Aquí está. Y la transformada del coseno es s sobre s cuadrado más 1 por el exponencial. También aquí está. ¿Sí? Muy bien. Así lo vamos a dejar. Nada de que común denominador. No, así se quedaría. Muy bien. Bien, continuamos entonces con el problema número 6. Tenemos ahora la transformada de t cuadrada más 1 por mu de t menos 2. Bueno, está claro que voy a separar en dos transformadas. La primera transformada sería transformada de t cuadrada por mu de t menos 2. Aquí está. Más la transformada de 1 por mu de t menos 2. Quedaría la transformada de mu de t menos 2. Bueno, vamos a observar nuevamente en esta primera transformada que necesitamos que la t tenga una traslación a t menos 2 y no la tiene. Pero es una t cuadrada, ¿sí? No importa si es una t cuadrada. De igual manera la t, que es la que nos interesa que tenga esa traslación, vamos a restarle 2 y vamos a sumarle 2. Aquí la tenemos. Sería la transformada de t menos 2 más 2 al cuadrado. El cuadrado pues obviamente estaría en la parte de afuera, ¿verdad? Es la potencia. Que multiplica a mu de t menos 2. Luego la siguiente transformada pues es un poquito más directa, ya la hemos venido trabajando anteriormente, ¿sí? Aquí la valdría 2, entonces nos quedaría e a la menos 2s por la transformada de 1. Acuérdate que 1 es la función que está aquí a un ladito de la mu y que por obvias razones ya se encuentra trasladada. Entonces así nos va quedando la segunda transformada. ¿Qué va a pasar con la primera transformada? Bueno, mira, aquí donde le restamos 2 y le sumamos 2, obviamente tenemos que elevarlo al cuadrado, pero no como un trinomio. Aquí nos conviene elevar este cuadrado como si fuese un binomio, de tal modo que el primer término del binomio sería t menos 2 y el segundo sería 2. ¿Esto para qué? Bueno, para que nos quede la traslación, si no, pues de qué nos serviría haberlo trasladado, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Si tomamos t menos 2 como el primer término, quedaría el cuadrado del primero sería t menos 2 al cuadrado. Aquí está, t menos 2 al cuadrado. Luego sería más el doble producto del primero por el segundo. Aquí lo tenemos, 4 por t menos 2. Más el cuadrado del segundo que sería 4. Todo este desarrollo obviamente está afectado por la mu de t menos 2. Aquí lo tenemos, ¿sí? Tenemos la transformada de este lado. Y el desarrollo, como te lo comento, está afectado por la mu de t menos 2. Así es. En cuanto a la otra transformada, pues tenemos que la transformada de 1
es igual a 1 sobre S. Aquí está ya, así va quedando. De hecho, pues ya la tenemos resuelta. Muy bien. Enseguida vamos a separar en 3 transformadas. La primera transformada quería transformada de t menos 2 al cuadrado por mu de t menos 2. Aquí está. Más, sacamos el 4, transformada de t menos 2 por mu de t menos 2. Aquí está. Más, sacamos el 4, transformada de mu de t menos 2. Así nos quedaría. Correcto. Y pues aquí nada más lo acomodamos, ¿verdad? Acomodamos que quede el cociente e a la menos 2s sobre s. Muy bien. Entonces, así como lo tenemos, pues si nos damos cuenta, ya podemos aplicar el segundo teorema de traslación en las 3 transformadas que quedaron. ¿Por qué? Porque en las 3 transformadas, la t ya tiene la traslación al igual que la mu, ¿sí? Entonces, la primera nos quedaría, tomando nuevamente la a como 2, quedaría e a la menos 2s transformada de t al cuadrado. Aquí está. La otra sería 4, nuevamente la a es 2, e a la menos 2s transformada de t. Aquí está. Siguiente. 4, nuevamente e a la menos 2s transformada de 1. Aquí está. ¿Ok? Y pues este término lo llevamos arrastrando, ¿verdad? Sí. Entonces nos quedaría que la transformada de t cuadrada es 2 sobre s cúbica, que la transformada de t es 1 sobre s cuadrada, que la transformada de 1 es 1 sobre s, ¿sí? Y acomodamos el último término. Vamos a checar que la primera transformada sería ya acomodada 2e a la menos 2s sobre s cúbica, aquí está, ¿sí? La segunda sería 4e a la menos 2s sobre s cuadrada, aquí está, ¿sí? Pero vamos a observar que estos dos términos son semejantes, es decir, vamos a poder sumar los numeradores. Sería entonces 5e a la menos 2s sobre s, así es. Finalmente, pues así quedaría el resultado de este problema número 6. Muy bien. Continuamos. Vamos a elaborar otro problema. Vamos a resolver otro problema aumentando un tanto el grado de dificultad. El problema número 7. ¿Sí? Fíjate qué es lo que tenemos aquí adentro. Dice transformada de t por e a la t por mu de t menos 1. Sí, me aparece el exponencial, e a la t. Hay dos maneras de resolver esta transformada de Laplace. Una de ellas es, pues que esta función f de t, es decir, tomáramos t e a la t como la función f de t. Y entonces ambas t las trasladaríamos a t menos 1. ¿Sí? Claro que ese procedimiento sería un poquito elaborado porque pues no nada más la t de abajo, sino la de arriba, le tenemos que restar 1 y le tenemos que sumar 1. Claro que se puede hacer y nos da el mismo resultado, ¿sí? Que si lo hacemos por otro método. Pero yo creo que ese otro método más sencillo sería tomar en cuenta que si aquí me aparece la función exponencial, entonces podemos trabajar la transformada de Laplace por el primer teorema de traslación. Claro que no nos vamos a salvar del segundo teorema de traslación, porque también me aparece la mu. No, pero es mucho más fácil una transformada cuando se aplica el primer teorema de traslación. ¿Sí? ¿Cómo se aplicaría? Bueno, tomaríamos una f de t inicial como t mu de t menos 1. Así es, transformada de t por mu de t menos 1. ¿Sí? ¿En dónde la s se va a trasladar? De acuerdo a la t, a s menos 1. ¿De acuerdo? Y entonces la única t que yo tendría que trasladar sería esta. Así es. Entonces la voy a trasladar porque ahora le voy a aplicar el segundo teorema de traslación. Sin olvidar que al final pues tenemos que hacer la traslación a s menos 1. Muy bien. Si trasladamos la t, nos quedaría que le restamos 1 y le sumamos 1. Obviamente por la mu de t menos 1. A toda esa transformada, al final, vamos a trasladarle la s a s menos 1. Separamos entonces en dos transformadas. La primera sería transformada de t menos 1 por mu de t menos 1, donde la s se traslada a s menos 1. Esa transformada aquí la tenemos. ¿De acuerdo?
Siguiente, sería más la transformada de mu de t menos 1, donde s se traslada a s menos 1. Aquí la tenemos ya esa transformada, ¿sí? Muy bien, entonces como ya tenemos las traslaciones en ambas transformadas, pues vamos a aplicar el segundo teorema de traslación. La A valdría 1, de acuerdo al segundo teorema, entonces nos quedaría e a la menos s transformada de t. ¿Sí? E a la menos s transformada de t, donde la s se traslada a s menos 1. Hay que encerrarlo todo porque todo se va a trasladar a s menos 1. ¿Sí? Para la siguiente transformada, pues también sería e a la menos s porque la a vale 1. Así es. Transformada de 1. Así es. ¿Sí? En donde la s se traslada a s menos 1. Muy bien. ¿Y qué sería la transformada de t? Pues sería 1 sobre s cuadrada, por lo tanto quedaría e a la menos s por 1 sobre s cuadrada, donde la s se traslada a s menos 1. Así también, la transformada de 1 es 1 sobre s, ¿sí? Nos quedaría entonces e a la menos s por 1 sobre s, donde la s se traslada a s menos 1. Finalmente, pues expresamos las traslaciones. Quedaría e a la menos s menos 1 sobre s cuadrada menos 1. Sobre s menos 1 al cuadrado, ¿sí? Ya para que quede aquí el cociente, ¿sí? Sería más e a la menos s menos 1 sobre s menos 1. Así quedaría finalmente el cociente, ¿sí? Y no hay necesidad de sacar un común denominador. Así como está el problema, así lo podemos dejar. Muy bien. Entonces, con esto quedaría ya resuelto el problema número 7. Por supuesto, si todavía queda por ahí alguna pregunta, si quieres hacer un comentario, pues con gusto te lo resolvería, ¿sí? Pero vamos a continuar. Vamos con el problema número 8. Dice, la transformada del coseno de t por mu de t menos pi sobre 2. Bueno, en este caso me queda claro que esta t, que es el ángulo del coseno, debe de tener una traslación a t menos pi sobre 2, ¿sí? Y pues ya más arriba explicamos que es preferible utilizar alguna identidad en donde el coseno de t sea igual a una función en donde la t tenga la traslación a t menos pi sobre 2. Aquí tenemos esa identidad, ¿sí? Dice el coseno de t es igual a menos el seno de t menos pi sobre 2. Entonces podemos utilizar esta identidad para resolver la presente transformada de Laplace, ¿sí? Entonces si sustituimos nos quedaría ya sacando el menos para afuera, sería la transformada de seno de t menos pi sobre 2 por la mu de t menos pi sobre 2. Sí, de esa manera pues ya tenemos expresada la traslación a pi sobre 2. Muy bien, la a valdría pi sobre 2, por lo tanto aplicando el segundo teorema quedaría menos e a la menos pi sobre 2s transformada del seno de t. Así es, aquí está transformada del seno de t. Y pues la transformada del seno de t pues viene siendo igual a 1 sobre s cuadrada más 1. Por lo tanto, ya simplificado el resultado quedaría menos e a la menos pi sobre 2s sobre s cuadrada más 1. Así es. Entonces, recuerde que en ocasiones pues es necesario que utilicemos identidades. Identidades que nos permitan que las funciones que estamos trasladando queden trasladadas el mismo número de unidades que se traslada la mu. Así es. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos con el número 9. En el número 9 tenemos una función seccionada, ¿sí? Tenemos que f de t es t para t entre 0 y 3 y es e a la 1 menos t para t mayor o igual que 3. Correcto. Entonces te vuelvo a recordar que es mucho más fácil que esta función seccionada nosotros hagamos la conversión a su forma escalonada, ¿sí? De lo contrario, pues tendríamos que resolver su transformada de Laplace por medio de la definición. Y esto pues nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, recordando la formulita, de hecho aquí la aplicamos ya. Acuérdate que es F1, que en este caso sería T, aquí está.
menos F1 menos F2, aquí pues el paréntesis, no lo olvides, ¿sí? T menos E a la 1 menos T, aquí está, ¿sí? La A valdría 3, por lo tanto sería por μ de T menos 3. Una vez más te voy a recordar que esta T y esta T no se pueden eliminar, porque esta T está afectada por la μ, ¿sí? En cambio esta pues es independiente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a multiplicar. La T pues se queda así como está. Sería T por μ de T menos 3. Aquí la tenemos, ¿sí? Menos por menos quedaría más E a la 1 menos T por μ de T menos 3. Aquí tenemos esa función, ¿sí? Entonces, antes de aplicarle Laplace a toda la función, pues vamos a ver qué se necesita trasladar para hacerlo de una vez. Y ya cuando quede trasladado, pues entonces ya aplicaríamos la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces el primer término lo dejamos igual y pues la T la tenemos que trasladar a 3. Entonces nuevamente, y pues cuidado, aquí hay que agregar un paréntesis, ¿sí? A T le restamos 3 y le sumamos 3 y está multiplicada por la μ de T menos 3. Así es, ¿sí? Ahora, este E a la 1 menos T, pues lo podemos separar como E a la 1 por E a la menos T y luego trasladar la T, ¿sí? O bien escribir primero menos T más 1, que fue lo que hice aquí, ¿sí? Menos T, aquí está menos T más 1, ¿sí? Para visualizar más fácilmente que esta T la tengo que trasladar a menos 3. Obviamente restarle y sumarle 3, ¿sí? Entonces, así fue como lo hice. Tenemos E a la menos, a la T le resto 3 y le sumo 3. Y que no se me olvide que estamos sumando con este 1, ¿verdad? Sí. Y todo el exponencial está afectado por μ de T menos 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se comportaría. Luego, en el siguiente paso, la T la pasamos igual. Vamos a separar aquí en dos transformadas. La primera sería bueno, en dos términos, porque todavía no le aplicamos la transformada de Laplace, quedaría menos t menos 3 por μ de t menos 3. Aquí está. Luego sería menos por más, menos 3 por μ de t menos 3. También aquí lo tenemos ya. ¿Sí? De este lado, hacemos lo mismo, pero en el numerador, perdón, en la potencia. Tenemos e a la menos t menos 3, ya lo dejamos así, separado, e a la menos t menos 3. Dentro del paréntesis tenemos 3 afectado por este menos, por lo tanto tengo un menos 3. Si le sumo 1 quedaría un menos 2. Por lo tanto, podemos aplicar e a la menos t menos 3 multiplicada por e a la menos 2. Así es, ¿sí? Utilizando esa propiedad del álgebra y la aritmética, ¿verdad? Muy bien. Y pues este e a la menos 2 pues finalmente viene siendo una constante, ¿verdad? Que la vamos a sacar ahorita fuera de la transformada de Laplace. Correcto. Entonces, y así como están las transformadas, yo creo que ya podemos aplicarle, perdón, así como están los términos, yo creo que ya podemos aplicar la transformada de Laplace, ya que todas las t's están trasladadas. Entonces, vamos a tener que la transformada de f de t es la transformada de t, así es, menos la transformada de t menos 3 por μ de t menos 3, aquí está, menos 3 va para afuera, transformada de μ de t menos 3, aquí está, ¿sí? Luego, este e a la menos 2 lo mandamos para afuera, transformada de e a la menos t menos 3 por μ de t menos 3, aquí está, correcto, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar cada una de ellas. La primera transformada pues es de la tabla básica, transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Para la segunda a es 3, aplicamos el segundo teorema de traslación y nos quedaría menos e a la menos 3s transformada de t. Aquí lo tenemos, ¿sí? Para la tercera también la a es 3, nos quedaría menos 3 e a la menos 3s transformada de la unidad. Aquí está, ¿sí? Para la última, el e a la menos 2 es una constante, la dejamos igual.
nuevamente la A valdría 3, entonces nos quedaría E a la menos 3S transformada ¿de quién? Pues de E a la menos T, ¿sí? Otra vez, E a la menos 3S, porque la A vale 3, quedaría E a la menos 3S transformada de E a la menos T. Así es, acuérdate que lo podemos visualizar únicamente pues eliminando la traslación, ¿verdad? Podemos visualizar cuál es la función que nos queda aquí, a la cual le vamos a calcular su transformada de Laplace, y sería E a la menos T. Aquí lo tenemos ya, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 sobre S cuadrada, lo pasamos igual. Transformada de T es 1 sobre S cuadrada, multiplicada por E a la menos 3S, nos quedaría menos E a la menos 3S sobre S cuadrada. Transformada de 1 es 1 sobre S, quedaría menos 3E a la menos 3S sobre S, aquí lo tenemos, ¿sí? Luego, estos dos exponenciales, pues podemos unirlos en uno solo, sumando sus potencias, ¿sí? Quedaría E a la menos 2 menos 3S, aquí está, y la transformada de E a la menos T, pues es 1 sobre S más 1. Listo. Así es como podemos nosotros dejar el resultado. Correcto. Entonces, aquí trabajamos una función seccionada que para poder calcularle su transformada de Laplace, pues tuvimos que convertirla a la forma escalonada o forma escalón unitario. Correcto, pues vamos a continuar. Vamos ahora con el problema número 10. Vamos a ver cómo se comporta el problema número 10. Tenemos la transformada del coseno hiperbólico de t por μ de t menos 4. Correcto. Para resolver esta transformada de Laplace, pues no vamos a andar trasladando esta t. Es más sencillo utilizar aquí la identidad para coseno hiperbólico de t, ¿sí? Aquí la tenemos ya. Es e a la t más e a la menos t sobre 2. Y esto multiplica a la μ de t menos 4, ¿sí? Entonces, vamos a separar en dos transformadas de Laplace. A ambas les estaría afectando el 1 medio y por supuesto la μ. Entonces, sacamos el 1 medio y tendríamos transformada de e a la t por μ de t menos 4. Aquí está la primera transformada, ¿sí? Luego sería más, nuevamente sacamos el 1 medio, aquí lo tenemos. Transformada de e a la menos t por μ de t menos 4. Aquí lo tenemos ya, ¿sí? Ahora aquí la pregunta, ¿cómo voy a resolver ambas transformadas si me aparece la función exponencial y me aparece también la función escalón unitario? Ahorita comentamos que en estos casos, pues no vamos a andar trasladando la t, restándole 4 y sumándole 4, ¿verdad? Claro que lo podemos hacer, pero pues es más sencillo utilizar el primer teorema y así ya no hay necesidad de que nosotros andemos trasladando estos exponenciales, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Sería 1 medio de la transformada de μ de t menos 4, en donde la s se va a trasladar a s menos 1. Aquí está, ¿sí? Transformada de μ de t menos 4, donde la s se trasladaría a s menos 1. Y lo mismo para esta sería 1 medio de la transformada de μ de t menos 4, pero aquí la s se trasladaría a s más 1. Aquí está, ¿sí? Correcto. Entonces, la primera transformada la vamos a resolver por el segundo teorema de traslación y al final no olvidemos que debemos de trasladar la s a s menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 medio de la a vale 4, sería e a la menos 4s por la transformada de la unidad. Aquí está, en donde la s se va a trasladar a s menos 1. Lo mismo para la segunda, sería 1 medio, nuevamente la A es 4, ¿sí? 1 medio de A a la menos 4S por la transformada de la unidad. Aquí está, ¿sí? En donde la S se traslada a S más 1. Correcto. Entonces, la transformada de 1, aquí la tenemos ya, es 1 sobre S. Al igual acá la transformada de 1, ¿sí? Aquí está, es 1 sobre S, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos resultados, 1 medio de a la menos 4s por 1 sobre s, ¿sí?
se van a trasladar 1 medio de a la menos 4s por 1 sobre s también, pero las traslaciones son a diferente valor, ¿verdad? El primer resultado se trasladaría a s menos 1. Aquí lo tenemos ya acomodado, hay que acomodarlo, ¿de acuerdo? E a la menos 4 por s menos 1 sobre 2 por s menos 1. ¿Sí? Trasladando la s de arriba y la s de abajo a s menos 1, así nos quedaría. ¿Sí? Y la otra transformada, ¿de acuerdo? Que es igual a esta, pero esta se trasladaría a s más 1. Entonces la otra transformada también la vamos a trasladar, pero a s más 1. Nos quedaría e a la menos 4 s más 1 sobre 2 por la s de abajo también se trasladaría a s más 1. Listo. Así quedaría finalmente el resultado de este problema número 10. Correcto. Muy bien, al igual me dejas tus comentarios, ¿sí? Por si hay alguna pregunta, ¿verdad? O alguna sugerencia. Vamos a ver este último problema. En el problema 11, te estoy presentando la función con su gráfica, ¿sí? Por lo tanto, pues es necesario que antes de calcularle su transformada de Laplace, pues expresemos quién es esta función f de t, ¿de acuerdo? Así como me dan la gráfica, de acuerdo al comportamiento, que en 0 vale 0, que en pi sobre 2 vale 1 y que en pi vale 0, pues yo creo que nos queda claro que se trata de un seno de t, ¿sí? Pero sería seno de t en el intervalo de 0 a pi, ¿sí? Es una función seccionada nuevamente en el intervalo de pi al infinito, se comporta como la función constante menos 1, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos. F de t entonces sería la función seno de t en el intervalo de 0 a pi. Aquí está, seno de t para t de 0 a pi. Y también sería menos 1, así es, en el intervalo de pi al infinito. Aquí está, menos 1 para t mayor o igual que pi. ¿Sí? Y de esta manera pues ya tenemos expresada nuestra función seccionada, ya tenemos su expresión. Entonces nuevamente vamos a convertirla a la forma escalonada para que más fácilmente le podamos obtener su transformada de Laplace. Seno de t sería f1 aplicando la formulita, ¿verdad? Que ya la conocemos, y menos 1 sería f2. Entonces sería f1 sería seno de t menos f1 menos f2, ¿sí? Sería menos f1 que sería seno de t. Al decir menos f2, con este menos sería más 1, ¿sí? Por mu de t menos a, en donde a valdría pi. Quedaría aquí entonces por mu de t menos pi, ¿sí? Y bueno, una vez más recordamos que nada de que el seno se elimine con el seno, ¿verdad? Ya lo dijimos muchas veces, correcto. Entonces vamos a multiplicar el seno de t por la mu. Pasamos primeramente este seno de t igual, menos seno de t por mu de t menos pi. Aquí está, nos quedaría así este término. Menos por más sería menos mu de t menos pi. Así nos quedaría, ¿sí? Ahora sí, podemos aplicar la transformada de Laplace a la función, ¿sí? Tendríamos la transformada del seno de t, aquí está, menos la transformada del seno de t por mu de t menos pi, aquí la tenemos, ¿sí? Menos la transformada de la mu de t menos pi. Correcto. Bueno, de esas tres transformadas, pues observamos que esta es la que falta trasladarse, pero nuevamente aquí tenemos una identidad, ¿sí? En donde el seno de t es igual a menos el seno de t menos pi. Correcto. Entonces, vamos a sustituir aquí el seno de t como menos el seno de t menos pi. Ok, pero antes, la transformada del seno de t nos quedaría 1 sobre s cuadrado más 1, ¿sí? El seno de t sería menos el seno de t menos pi, con el menos de afuera quedaría más la transformada del seno de t. Aquí quedaría seno de t, esta te está sobrando, vamos a quitarla.
Si esta T no va, porque ya está trasladada. O sea, esta T ya está trasladada como T menos pi. ¿Sí? Entonces quedaría seno de T menos pi por mu de T menos pi. Exactamente. ¿Sí? Correcto. Y la siguiente transformada, pues ya la podemos resolver también por el segundo teorema de traslación. Aquí la vale pi. Entonces nos quedaría e a la menos pi s por la transformada de 1, que directamente es 1 sobre s. Ya hemos venido resolviendo ese tipo de transformadas desde más arriba. ¿Sí? Correcto. Entonces nos quedaría 1 entre s cuadrada más 1. Aquí está. Ahora esta transformada la valdría pi. ¿Sí? Entonces nos quedaría e a la menos pi s por la transformada del seno de t. Aquí está. E a la menos pi s por la transformada del seno de t. ¿Sí? Exactamente. ¿Ok? Y nos quedaría menos e a la menos pi s sobre s. Aquí está ya. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, nos faltaría la transformada del seno de t. ¿Sí? Aquí lo tenemos ya como 1 sobre s cuadrada más 1. Entonces nos quedaría 1 sobre s cuadrada más 1. Aquí está. Menos e a la menos pi s sobre s cuadrada más 1. Aquí está. Menos e a la menos pi s sobre s. Aquí está. Y debido a que estos dos términos tienen el mismo denominador, pues aquí los junté en uno solo. ¿Sí? Entonces, el resultado final para este problema sería 1 más e a la menos pi s, 1 más e a la menos pi s sobre s cuadrada más 1. Menos e a la menos pi s sobre s. Aquí está ya. Correcto. Entonces, con este problema número 11, finalizamos el presente video tutorial. ¿Sí? Esperando que pues haya sido de mucha ayuda, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Igual déjame tus comentarios por si tenemos alguna pregunta, con gusto te contesto. Muy bien.